Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la página de Facebook de US Canal Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, que es la jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y a todo el equipo que se encuentra en cabina. Muchísimas gracias por este espacio, y les recordamos que estamos en la plataforma de Canal US Multimedia y que el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para la invitada del día de hoy. Muy buenos días. Hoy nos acompaña la maestra Carolina Vela Martínez para conversar sobre el tema de la investigación forense en accidentes aéreos. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza de la maestra. Es especialista en seguridad operacional en la industria aeronáutica, con experiencia en análisis de datos de vuelo y prevención de riesgos, con un enfoque en la identificación de tendencias y la toma de decisiones basada en datos y la alineación con estándares internacionales. Cuenta con más de 4 años de experiencia en Aeroméxico dentro del área de seguridad operacional, donde actualmente se desempeña como líder de seguridad operacional y monitora de vuelos. Además, está desde el año, lidera este programa a nivel de flota y desarrolla análisis de tendencias de seguridad y define estrategias de mitigación dentro del sistema de gestión de seguridad. Se desempeñó como coordinadora de seguridad operacional en Aeroméxico, es ingeniera aeronáutica con honores por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una maestría en ciencias, en seguridad e investigación de accidentes por la Universidad de Granfield, Reino Unido. Inició su formación en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora del artículo Accidentes Aéreos, ¿quién tiene la culpa?, publicada en la revista Como Ves en abril del año 2021. La aviación es uno de los medios de transportes más seguros del mundo. Sin embargo, cuando ocurre un accidente aéreo, sus consecuencias suelen ser devastadoras y de gran impacto. Lejos de buscar culpables de manera inmediata, estas investigaciones tienen como eje central la reconstrucción de los hechos, del análisis y los factores técnicos, operacionales y humanos para la generación de recomendaciones que permiten evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Hoy hablaremos de este proceso desde una perspectiva especializada, abordando cómo es que se investigan los accidentes aéreos, qué herramientas se utilizan y cuáles son los principales retos en un contexto globalizado y tecnológicamente avanzado. Muy buenos días. Buenos días, maestra Vela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es la segunda vez que la tenemos en el programa con este tema tan interesante que tiene que ver con las investigaciones en temas forenses en el campo aeronáutico, que, como decían un poco en la introducción, pues es uno de los campos o los medios de transporte más seguros en el mundo. Entonces, cuando estas situaciones accidentadas ocurren, pues tiene que haber como una conjunción de factores que me imagino para la investigación forense pues representan un reto en muchos sentidos, ¿no? Entonces sí, claro, estaremos conversando de eso el día de hoy. Perfecto, muchas gracias por tenerme aquí, es un gusto. Muchas gracias, maestra. Bueno, lo primero que quisiéramos para que el auditorio la conozca es que nos platique un poco cuál es su experiencia, cómo terminó trabajando en este tema de la aeronáutica, aviones, temas de investigación, seguridad, y cómo es que ha sido como ese trayecto hacia este momento. Pues el interés en la investigación de accidentes llegó en realidad por mi papá, y es como muy banal el por qué llegué. Hay un programa en la televisión que se llama Mayday, desastres aéreos o algo por el estilo. Y él lo veía constantemente y yo lo veía con él. Y sí, más o menos lo que hace el programa es darte toda la línea de hechos del accidente y ver más o menos qué fue lo que pasó, ¿no? De manera pues muy amigable, ¿no? Para el espectador. Entonces ahí me empezó a mí a entrar como la curiosidad de cómo es que lo que platicábamos hace ratito también, ¿no? De algo que está totalmente destruido,
puedes sacar conclusiones y puedes entender qué es lo que pasó, con el fin que lo que tienen las investigaciones que hacemos en cuestiones de seguridad es evitar que nos vuelva a suceder, ¿no? Y eso es lo que ha ido construyendo que la aviación sea tan segura, ¿no? Porque cada vez que ocurre un accidente, el principal eje rector de las investigaciones es que no nos vuelva a suceder, porque hay muchas barreras que se cruzaron y que alguna no funcionó, alguna no existía. Entonces es poder generar esos, quitar como esos agujeros en las barreras o poner barreras nuevas para que no nos vuelva a suceder, ¿no? Entonces a mí me empezó a interesar por ahí. Primero, cuando tienes 18 años no sabes muy bien qué vas a estudiar, ¿no? Entonces a mí me gustaban mucho los aviones, o sea, sí me generaba mucha duda el por qué vuela un avión, pero también me gustaba mucho la parte de la genética. Y entonces, como no supe qué hacer, dije, pues las matemáticas es un tema en común. Y entonces me metí a la licenciatura en matemáticas en la UNAM y estuve 2 años y me di cuenta que no iba a llegar yo a donde yo quería. Y entonces ahí me cambié a ingeniería aeronáutica, que en la UNAM no existía, entonces me fui al Poli. Y ahí ya pues me fui desarrollando mucho más en la parte de entender como más cosas que no tenía yo alcance, ¿no? Cuando era más joven. Y poco a poco, pues primero me fui a trabajar a Safran, que es una empresa francesa que hace muchas cosas, pero en donde yo estaba hacíamos motores de avión, o parte de los motores de avión. Y también lo que yo hacía era, se piensa más como que es calidad, ¿no? Pero realmente lo que hacíamos era de ciertas piezas analizar si tiene un error de fabricación, si eso está dentro del límite o no, para que pueda ser utilizada la pieza en términos de seguridad, ¿no? Entonces ahí pues también como que me empecé a meter mucho más en el mundo de entender cómo es que todo el sistema de la aviación, desde la fabricación, desde el diseño, desde todo, hasta la parte de la operación, pues tiene un alcance en que la aviación sea segura. Pero pues no me gustaban del todo los motores y entonces dije, no, pues a mí lo que me gusta sí es la parte de la investigación de accidentes. Y pues mis papás son académicos y pues siempre he tenido como el gusanito de pues sí necesito tener un posgrado, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a buscar, y buscando encontré que la universidad en el Reino Unido tenía tal cual la maestría en investigación de accidentes y dije, pues ya estoy. Y entonces me voy a la maestría que fue en 2020 y bueno, pues pasó toda la pandemia, entonces hice la maestría prácticamente durante la pandemia, pero sí tuve la oportunidad de los primeros 3 módulos o 2 módulos están muy enfocados a la parte en sitio del accidente, ¿no? Y tienen hasta recreaciones de aeronaves que sí tuvieron un accidente para que lo puedas poner en práctica, ¿no? Que al final es la parte o una de las partes más importantes y con la que más aprendes fuera de la teoría, ¿no? Y ya después pues tuve muy buenas oportunidades y pude llegar más o menos a ejercer lo que me gusta. No estoy tan orientada hacia la investigación de accidentes, pero pues lo que hacemos en mi equipo es la parte de monitoreo de datos de vuelo, que es lo que hay, para ponerlo muy fácil, es tal cual la caja negra, ¿no? O sea, nosotros, pero lo hacemos de manera constante. Hacemos análisis de muchos datos para sacar tendencias y ver, oye, no, por acá no estamos tan bien, por acá tenemos que afinar, y entonces también por eso es la parte como más proactiva de la aviación en seguridad, ¿no? Que te vuelve pues todavía más segura la aviación, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos así fue como llegué a ese mundo. Más adelante le preguntaré, pero un poquito más adelante, sobre esta cosa de la caja negra, que a mí siempre me ha causado, me vuela porque es como me lo imagino así como un receptáculo donde ocurre un chorro de información que al final pues se procesa con mecanismos bien particulares, ¿no? Pero bueno, ahorita llegaremos a eso. Lo que quiero que nos platique un poco es como, a ver, si bien es cierto que la aviación es uno de los medios de transporte más seguros, para llegar a eso, como ya nos decía, ha habido todo un camino recorrido, ¿no? En donde se han corregido situaciones, pero también se han establecido mecanismos, pues sí, de validación de calidad muy importantes. Entonces, la pregunta que quisiera hacerle para entender después por qué ocurren accidentes es, ¿qué es lo que hace que la aviación sea un medio de transporte tan seguro? Creo que son varias cosas. La principal es que somos un sector súper regulado, ¿no? O sea, yo con lo que más le hago la referencia o como el símil es con la medicina. Tenemos muchas cosas que son muy parecidas en términos de un montón de procedimientos que tienes que seguir porque están hechos para que no te equivoques, ¿no? Sabiendo que el humano tiende a equivocarse, ¿no? Es una cuestión humana, que todos cometemos errores. Entonces, desde mi perspectiva, creo que lo que sucede con la seguridad en la aviación es que nos hemos dado la tarea de aprender. O sea, creo que ese es como el principal punto que tenemos, ¿no?
Y ha habido muchos accidentes que no, lo que generamos o lo que queremos generar es que sea como, por decirlo de alguna manera, pero como una comunidad. Entonces no importa si el accidente le ocurre a tal país, en tal aerolínea, sino que todos queremos aprender de ese evento porque a todos nos puede pasar, ¿no? Entonces creo que lo primero es que sí está muy regulada, tiene muchos procedimientos que constantemente, o sea, es una cuestión no solo de cuando ocurre el accidente, sino que prácticamente todos los días, ¿no? Hablando, por ejemplo, desde mi trabajo también, a lo que nos dedicamos es a identificar esas cosas que nos pueden hacer mejorar, ¿no? En términos de seguridad. Entonces creo que eso es como lo principal. Y después pues han desarrollado muchas teorías. Hay una que es la que más manejamos ahorita, que sí es como pensar que el sistema, o sea, que es un sistema, ¿no? Y que el sistema te puede, o sea, que no es se ha cambiado como la filosofía de cómo analizas los accidentes, ¿no? Antes se pensaba un poco como, si quito a este individuo de aquí, entonces yo dejo de tener el problema. Pero luego se dieron cuenta que eso no es cierto, sino que es un sistema que parece que te está dando un producto que es seguro, pero que si lo analizas, pues no lleva el sistema, lleva a que ese individuo pueda cometer errores y que los errores puedan ser fatales, ¿no? Entonces, cuando empezaron a entenderlo como un sistema, pues puedes hacer diferentes cosas. Entonces, lo ven como que hay barreras, como les platicaba, ¿no? O sea, que hay barreras y que tú puedes tener, hay como 3 partes, ¿no? Puedes tener barreras que no existen, y entonces si no existen, pues ponlas, ¿no? Porque eso te puede ayudar a que... O sea, no hay un semáforo, ¿no? Voy a poner un semáforo, por ejemplo. Luego puede haber barreras que están, pero pues no terminan de funcionar bien todavía. Entonces, pues mejórala, ¿no? Y pueden haber barreras que de plano ni están funcionando, ¿no? Me puso un tope, pero pues el tope no ni les baja la velocidad a los coches. Entonces, creo que ha sido como esa parte de, pues es continuo, ¿no? O sea, la seguridad es un continuo que vamos trabajando y es entre todos, y por eso es como muy universal. Y viene pues desde los convenios con la ONU, ¿no? O sea, desde toda esa parte cuando empezamos a tener como una aviación más civil, porque pues la aviación empieza de una parte militar, pero el shift de hacer de la militar a la civil es cuando empezamos a decir como no, pues tenemos que entender entre todos, y en ese entender pues hablemos todos el mismo idioma en términos de todo, ¿no? Hasta en seguridad. Y me imagino que también un factor muy importante ha sido como el avance tecnológico, ¿no? Sí, sin duda. Sí, es el ir afinando como las herramientas. Y justo también el cómo todos tenemos que tenerlo, ¿no? Hay un accidente muy famoso, creo que es en los 80s, entre un avión ruso y un avión comercial europeo, que no me acuerdo de qué país era, y tienen una colisión en el aire. Entonces, en ese momento, los aviones tienen un sistema que te dice, oye, estás cerca de un avión, sube, baja, ¿no? El europeo sí lo tenía, el ruso no me acuerdo si lo tenía o no, pero tenían una forma diferente de proceder ante estas cosas. Y entonces hay todo un malentendido entre las dos cabinas, ¿no? De pilotos, y entonces uno no sigue la resolución que le manda el avión de sube o baja, que no me acuerdo cuál era, y entonces se colisiona en el aire, ¿no? Y a mí lo que siempre me ha gustado, a mí lo que más me llama, o que me mueve el corazón en la investigación de accidentes, es que estamos llevando vidas, ¿no? Humanas allá arriba. Entonces, para mí siempre, y quizás es una parte muy personal, ¿no? Pero sí me conmueven mucho los accidentes, porque pues, es gente que tenía algún sueño, exacto, que iba a algún lado, entonces la importancia de que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo es ese, ¿no? De evitar porque en uno de esos vuelos iba un grupo de niños de una escuela que iban de quién sabe dónde a quién sabe dónde, ¿no? Y pues ya le truncaste todo a todos, ¿no? A esos niños, a esas familias, y todos los demás, ¿no? O sea, todos valen. Todo lo que viene asociado, ¿no? Con ello. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, la tecnología sin duda nos ha ayudado, pero siempre tiene que venir acompañada de una parte de humana y de entendernos entre todos, pero sin duda, o sea, y sí, o sea, hay muchísimas cosas que ya le alerta a los pilotos sin que ellos tengan que hacer cosas, o a los controladores, ¿no? O sea, porque al final somos todos en conjunto moviendo un avión en el aire, que pues obviamente te ayuda a no equivocarte tanto, ¿no? Sí. Quizás. Perdón, me estoy acordando de este accidente tan famoso en el Hudson, ¿no? Donde acuatizó el avión. Y el factor humano, o sea, la toma de decisión del piloto fue lo que hizo la diferencia, ¿no? Exacto. Me acuerdo que, bueno, en la película, pero además hicieron muchos reportajes donde decían que las simulaciones del accidente para deslindarle la responsabilidad, todas terminaban en un crash, ¿no? Y ellos
Y entonces decían, bueno, ¿cuál es la variable que no está en esa simulación? Y decían, la toma de decisión del piloto. O sea, la pericia del piloto, del capitán, fue el que cambió todo en el resultado de esa situación. Sí, entonces creo que este punto es muy importante, sobre todo en un mundo en el que cada vez estamos más tecnificados. La inteligencia artificial siempre se nos dice, no, van a sustituir, ¿no? No, o sea, la realidad es que el papel de la toma de decisión humana sigue siendo... Es fundamental, vital, ¿no? Es fundamental, sí, sin duda. Sí. Maestra, a mí me gustaría ahondar un poco más en cómo la tecnología puede ayudar a entender las cantidades o a lo mejor ver si esto es un mito. ¿Todos los aviones son iguales? Luego, las marcas, porque operacionalmente, pues los países, las empresas, además cada uno va generando su propia tecnología. ¿Cómo se comparte o cómo es la comunidad internacional para compartir información en pro de tener seguridad, pero seguir haciendo, digamos, como esta reserva de algunas piezas nuevas o de la utilización de nuevas tecnologías? Porque en términos empresariales, pues hay una competencia muy importante. Sí, y en términos de ingeniería, me imagino que también, ¿no? Pensando un poco en la construcción. Bueno, en términos prácticos, pues todos los aviones hacen lo mismo, ¿no? Entonces todos tienen que tener un mínimo para que puedan hacer lo mismo. Pero ya fuera de ese mínimo estándar, que está regulado igual, tanto, por ejemplo, si te vas a Europa, pues el ente regulatorio de Europa, o si te vas a Estados Unidos y casi toda América, sería la FAA, ¿no? Pero ya fuera de lo que es el estándar regulatorio, pues tú puedes hacer lo que quieras con tu avión, ¿no? Y si tú lo quieres volver, no diría más seguro, ¿no? Pero sí quizás meterle más tecnología diferente y hacerlo, pues lo puedes hacer, ¿no? Conociendo algunas cabinas, la verdad es que sí hay mucha diferencia. Y en esa diferencia también, o sea, por ponerlo muy, muy práctico, hay dos grandes compañías, ¿no? Una es la francesa, que es Airbus, y hay otra que es la americana estadounidense, que es Boeing, ¿no? Y si te metes a las dos cabinas, la base es la misma, pero el manejo del avión es completamente diferente, ¿no? Uno tiene un joystick como de videojuego y el otro sigue teniendo como el mando más tradicional, ¿no? Digamos. Entonces, si tú pasas un piloto de un Airbus a un Boeing en una cuestión, pongamos una emergencia, por ejemplo, pues seguramente te saca la emergencia, ¿no? Pero si lo pones en una operación normal, pues realmente no es lo más conveniente porque no tiene como el know-how de aquí le subo, aquí le bajo, aquí, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que cambian, pero la base siempre sigue siendo como la misma. Y bajo la parte de cómo compartimos la información, esa es una perspectiva muy personal, pero sí es algo que se comparte con muchas personas dentro de la industria, que entre más datos compartamos, mejor vamos a estar todos, ¿no? Y hay muchos foros en donde eso se ha ido construyendo poco a poco, que ha funcionado bastante bien, porque el problema es cuando llega un problema entre la relación de la seguridad con la parte comercial, ¿no? Porque somos competidores. Pero lo que siempre nosotros intentamos manejar es que si la parte comercial está por aquí, y la vamos siempre a mantener en un estado de seguridad en ese sentido, pero que la seguridad la seguridad no tiene fronteras, y la seguridad siempre la deberíamos estar viendo todos en conjunto, porque si no, no vamos a aprender nada. Y en estos foros lo que se ha buscado mucho es que todo sea despersonalizado, ¿no? Entonces, que tú no puedas saber si es un avión de la aerolínea A o de la aerolínea B o de la aerolínea C, sino que es un avión que le pasó eso. Y entonces como tenemos miles de vuelos a nivel mundial, ¿no? Tienes que tener una forma de gestionar esa cantidad de data que es inmensa, ¿no? Estamos hablando de millones de datos que tienes que analizar. Entonces lo que hacemos son gestiones, y eso se hace así como muy universal, ¿no? Gestión de la información que tienes, que pueden ser diferentes fuentes. La mía es los datos de vuelo, que es lo más, como el dato real, crudo, que te puede sacar el avión. Pero se ha fomentado también una parte de que quizás es un término que mi hermana, que es de humanidades, me cuestionó mucho, pero es un término que nosotros le llamamos cultura justa. Y sí me dijo como, pues, ¿eso qué es, no? O sea, cultura justa, ¿qué es? Es un término que se creó a principios más o menos como de los 2000 por una persona muy famosa dentro de la seguridad que se llama James Reason, y lo que plantea es la persona que está yendo a trabajar no se quiere equivocar,
pero su naturaleza de ser humano le va a hacer equivocarse. Entonces, si nosotros cuando se equivoca lo invitamos a que nos cuente, oye, ¿por qué te equivocaste? Y entonces podamos aprender de esa experiencia, todo se puede volver mucho mejor en términos de seguridad, ¿no? Entonces, a eso lo que nosotros le llamamos son informes, que al principio le llamábamos reportes. Pero, por ejemplo, en nuestra cultura mexicana, un reporte es cuando la directora te llama a la sala de dirección para castigarte. Es como que esas cosas no machan, no hacen clic. Entonces, le intentamos como hacer un shift para que no se piense que es algo que está mal, sino que sea un, invítame a contarte qué te pasó. Y entonces podemos aprender qué está pasando. Pero tiene que venir acompañado de todo un cambio organizacional y de pensamiento, ¿no? Porque entonces es muy filosófico también. No vindicativo, no persecutorio. Exacto, no punitivo. Que en eso es en lo que nosotros nos basamos completamente. Y es en donde es la gran diferencia entre o la que yo veo, ¿no? Pero la gran diferencia entre una investigación criminal y una investigación de seguridad, que pueden ir paralelas y pueden coexistir, pero esta va atrás de una persona para castigarla y esta va atrás de un sistema para mejorarlo, mejorar. Entonces, bajo esta filosofía, pues todos intentamos, algunos más, algunos menos, pero pues sí compartir toda la data que tengamos para ver en dónde están nuestros focos rojos y qué tenemos que hacer, ¿no? Y siempre el sistema te alerta. O sea, eso es lo que yo he podido ver en los pocos años que tengo. Pero si tú ves que algo está sucediendo, no es que seamos como un oráculo, ¿no? Pero sí puedes ver las tendencias y sí puedes deducir, esto es en lo que nos tenemos que enfocar porque se nos está un poco saliendo de control, ¿no? Trabajando en márgenes de seguridad que son muy elevados, ¿no? Por eso pues tenemos miles de vuelos, pero pues realmente la cantidad de accidentes que tenemos son muy pocos, ¿no? A nivel mundial. Entonces creo que sería como, pues sí, como esa parte. Maestra, y otra duda que tengo es un poco cómo va el género en las formaciones. Pensaba un poco en esta idea de la valentía de cambiar de carrera de una a otra por siguiendo qué es lo que uno quiere hacer, porque además es un proyecto de vida. Y a veces todas las formaciones ayudan y abonan, y seguramente matemáticas fue muy importante, pero no era algo que tenía como la atención. Y pienso un poco en cómo está el sector aeronáutico en términos de género, porque pienso que ahí hay un tema muy importante y en la complejidad de poder venir y romper ciertas barreras. Sí, y además pues creo yo, usted me dirá, en un equipo seguramente muy masculinizado, ¿no? Totalmente masculinizado. Cuando yo entré a matemáticas, ahí sí veía como un 50-50 o quizás un 40-60, ¿no? Pero no me sentía yo particularmente rara, ¿no? En términos de ponerlo fácil. Cuando llegué al poli, las contabas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hacían una semana de inducción. Y en la semana de inducción me puse a contar el número de mujeres, porque siempre te dicen cuánta gente entra, ¿no? Y éramos menos del 10% éramos mujeres, ¿no? Y así se mantuvo durante los 4 o 5 años que yo estuve en la carrera. Y ya cuando salía, las nuevas generaciones empezaban a tener más mujeres, ¿no? No estamos hablando de un 25%, pero quizás un 15, un 20, cercano al 20. Y ahorita yo llevo, creo que más de... Bueno, ya muchos años que salí, ya no me acuerdo cuántos, ¿no? Pero ahorita sí que ya a mí me toca ver también la parte de contrataciones. Me llegan más currículums también de mujeres, lo cual me da mucho gusto. Y sí, con una formación en ingeniería aeronáutica. Entonces, creo que ahorita sí ha cambiado el porcentaje en términos de la carrera, ¿no? Y en términos de la industria, la verdad es que no. O sea, creo que sí sigue siendo una industria muy masculinizada y con un alto porcentaje de hombres, que pues creo que va a ir cambiando conforme vayan llegando nuevas generaciones, ¿no? Pero pues sí, a veces es diferente, lo pondría yo, ¿no? Pero pues sí, creo que sí sí ha sido difícil. O sea, personalmente para mí sí hay veces en las que sí, pues nunca he querido desertar, ¿no? Pero que sí dices como, ¿por qué, no? Entonces, pues sí, sin duda es un sector en general, porque también te vas a controladores aéreos y también la mayoría son hombres, ¿no? Pero poco a poco, y también en pilotos ha ido aumentando muchísimo la participación de mujeres. Entonces, y lo vas viendo, o sea, sí, con algunas jefaturas de pilotos con las que yo trabajo, pues sí vas viendo que también hay un cambio en que se están considerando más mujeres, y pues eso siempre me motiva a mí mucho a poder seguir, ¿no? Y pensar que sí podemos, digo, no es que hagamos un mundo de mujeres, pero pues que esté un poco más equilibrado, ¿no? Exacto.
Y pues ahora sí, justo entrando en la complejidad de cómo es una investigación forense, ¿qué es lo que se tiene que hacer ante un hecho? Sí, ¿no? ¿qué pasa como en una... primero yo, como vinculándolo con la pregunta, es... ¿Qué tipo de accidentes son los que ocurren? O sea, ¿no? Como fallas de motor o, no sé, pienso ahorita, ¿no? Chocan con aves. O sea, ¿qué tipo de accidentes son los que más frecuentemente ocurren? Y luego, como dice Carla, pues, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una situación así? ¿Cómo se realiza la investigación? ¿Qué es lo primero que pasa cuando llegas al lugar, recuperas restos, etcétera? Pues el que más ocurre no hay. O sea, sí es como tan variado que realmente, así como accidente hablando de accidente, ¿no? Que sí hay una definición muy clara que es o hay una pérdida humana relacionada a la operación, ¿no? O sea, si un pasajero fallece porque tenía un ataque cardíaco, pues no se considera un accidente porque es una condición muy particular. Pero si algo pone, pues sí, hay una persona fallecida que está involucrada en la operación, entonces se considera un accidente o la pérdida completa del avión, ¿no? Pues sí, pérdida completa del avión. Entonces, ¿qué ocurre más? Pues nos ocurre de todo. En realidad, el problema es qué tan grave o no tan grave es, ¿no? Entonces, por ejemplo, el del Hudson, que creo que es un buen ejemplo. Impactos con aves tenemos un montón a nivel industria, porque pues los pájaros están ahí, ¿no? Entonces tienes que tener un programa de control de fauna para que pues, puedas mitigar lo más posible el tener el impacto con el ave. El problema es cuando esas cuestiones se vuelven como mucho más severas, ¿no? Entonces el Hudson es un muy buen ejemplo porque si tienes una parvada que te tiró los dos motores, pues obviamente pues te lleva a una condición de que ya no puedes volar, ¿no? Entonces, pues esa es como la parte de en términos de qué ocurre más, pues ocurre de todo, ¿no? O sea, sí tenemos, pero qué tan severo es si es un accidente o si lo catalogamos nosotros sino como un incidente, y se hacen otras cuestiones, otras ¿no? Diligencias. Se hacen como investigaciones, pero ya no a nivel como tan macro. O sea, cuando si realmente tienes un accidente hay muchísima gente que entra en juego. Entra en juego la aerolínea, entra en juego el lugar en donde sucedió. Si está matriculado, por ejemplo, el avión en Estados Unidos, pues van a tener que entrar la NTSB. O sea, es un mundo de gente que está involucrada, ¿no? Pero si es un incidente, realmente no, se queda como más en una cuestión más local y se hace, ¿no? Una investigación. Y pues lo que nosotros hacemos pues, ha de ser muy similar, solo aquí sí te enteras cuando sucede, ¿no? Por varias razones, pues los aviones todos están monitoreados constantemente, ¿no? Dentro de las aerolíneas, incluso ya ni siquiera pensando en aerolíneas, pues uno puede seguir el vuelo en Flyradar, ¿no? Y si desaparece, pues dices como, ¿por qué desapareció? Tenemos miles de videos si es que sucede cerca de algún aeropuerto, ¿no? Entonces hay muchas formas de que sí te enteres, a diferencia, por ejemplo, de una investigación sí más de algún asesinato o cosas de ese estilo, que pues quizás te enteras hasta años después que alguien te encontró el cuerpo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando hay como muchos protocolos de qué tienes que hacer cuando llegas al lugar de un accidente, y mucho va a depender también de la complejidad de en dónde ocurrió el accidente. O sea, hay algunos casos que son, desde lo que a mí me han platicado, que fueron muy complejos, ¿no? Hubo un accidente un avión de Air France que iba, no me acuerdo de dónde, de América del Sur a París, y se cayó a la mitad del océano. Y encontrar los restos, pues es vete al océano, ¿no? Y ahora encuentra la caja negra, encuentra todos los restos que te ayuden a poder sacar conclusiones y pues, hacer cosas, ¿no? O hubo otro muy famoso que se cayó, bueno, el que se estrelló de Germanwings, pues también llegar a la montaña para sacar todo, pues fue muy complejo, ¿no? Entonces lo primero, pues siempre es una parte de recuperación de todo. O sea, obviamente, si es una zona muy sencilla de acceder, pues va a ser más fácil poner los cordones, que también los servicios de emergencia te ayuden pues justo a acordonar, a que la gente tampoco se meta con la evidencia, ¿no? Porque pues es básica para que tú la puedas trabajar y que puedas sacar conclusiones basadas en la evidencia, ¿no? Que es exactamente lo que estás queriendo, o sea, lo que quieres es que sea un hecho para que puedas sacar conclusiones. Y después pues es encontrar, pues que te vaya guiando un poco el sitio, ¿no? Había un profesor o un investigador en la maestría que nos puso una imagen que era una escena de un avión que se había accidentado y estaban 3 investigadores así, ¿no? Solo viendo.
Nos dijo, ¿qué están haciendo estas personas? ¿No? Entonces, pues ver, o sea, lo que va a hacer una universidad es ahorita ver, porque no saben ni qué tocar, ni qué no tocar, si por dónde fue, si por dónde no fue, ¿no? Y siguen como los mismos principios. De primero, pues tómale todas las fotos que puedas a todo y no toques absolutamente nada, porque si le mueves algo, pues luego ya no vas a saber cómo estaba, ¿no? Y esa relación también o colaboración con los servicios de emergencia, porque si tienes que sacar sobrevivientes, por ejemplo, o hasta los mismos cuerpos, pues le hiciste un agujero allá a la puerta o ese agujero fue lo que me generó el accidente, ¿no? Entonces estoy hablando como en la parte más de aviación comercial, que además son aviones enormes, que son mucho más complejos en tecnología, en todo, ¿no? Pero también está toda la parte de la aviación que le llamamos nosotros general, que serían como las avionetas, que pues también se accidentan y también tienes que saber por qué. Y además es más recurrente, ¿no? Y son más recurrentes. Los accidentes. Y ahí pues como no tienen, hay muchas que todavía la tecnología es analógica, ¿no? Entonces es de que switch y cómo estaba el switch y bla, y eso se vuelve fundamental para saber qué le pasó, ¿no? Si tenía combustible, si no, si el switch estaba on o off. Entonces es preservar toda esa evidencia que sabes que puedes perder y después pues ya la que puedes, pues la que no es precedera, ¿no? O sea, que puedes después regresar a ella y que realmente no pasa nada. O marcas en la pista, marcas de cómo se fue cayendo el avión para que te dé un indicio de, no, pues aquí tocó primero y después se fue para allá, y entonces eso es lo que a mí me hace sacar conclusiones, ¿no? Y después se vuelve un trabajo de muchos meses, ¿no? Hasta a veces de años, de poder pues ya ir rascándole a qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero, pues sí, yo nunca he estado en una escena de un accidente, pero sí creo que es una cuestión muy caótica y creo que es saber cómo controlar el caos para tu fin, ¿no? Que es tener la evidencia suficiente para sacar conclusiones. A ver, ahora sí, en ese punto, porque es como la parte en la que usted como más se enfoca, es como en esta parte de la recuperación de la caja negra, ¿no? Para el auditorio y para quienes estamos aquí, ¿qué es la caja negra y qué datos contiene y cómo se hace el análisis? O sea, pienso ahora que cuando hablamos de la palabra forense, ¿no? No, o sea, como que claro que lo que pensamos inmediatamente es un campo procesal, pero me parece que al final, como bien dice, o sea, las investigaciones de seguridad siguen como un parámetro forense en el sentido de la preservación de toda la información y que aunque no se va a emplear a lo mejor en un procedimiento legal, o sea, a lo mejor de carácter criminal, sí se va a usar en un procedimiento, ¿no? Por lo menos para determinar cuestiones de calidad, etcétera. Pero en ese sentido, o sea, ¿qué es esa caja negra y qué datos resguarda? Y luego, ¿qué hace? O sea, ¿qué hacen con ella cuando o sea, se busca, se encuentra? Luego, ¿cómo se procesa? ¿Qué disciplinas entran? O sea, ¿qué pasa con la caja negra? Pues la caja negra es una unidad de grabación, tal cual. Hay dos. Hay una que es lo que hace es grabar las voces en cabina y todos los sonidos en la cabina. Y hay otra que son todos los posibles parámetros que puede medir el avión. Desde velocidad, altitud, cómo están los motores, el porcentaje con el que están revolucionados los motores, o sea, todo. Y de hecho, los que están en la FDR, nosotros le llamamos FDR a una de las cajas negras, que es Flight Data Recorder, ¿no? Para esa FDR tiene que tener mínimo ciertos parámetros que ya están establecidos, ¿no? Entonces, en términos de datos es esa. Y la otra se llama la CBR, que es todas las voces en cabina y todos los sonidos. Entonces, hay muchas teorías de por qué le dicen caja negra. La que a mí más me convence no es naranja. Una caja, no sé, es como un cilindro. Varía mucho, ¿no? Pero hay unas que son un cilindro, hay otras que sí son más una cajita. O sea, sí varía mucho. Son naranjas. Y yo, la teoría que a mí más me ha convencido de por qué es negra es que normalmente después de un accidente, si hay fuego, pues sí se vuelve negra, ¿no? Entonces, okay. Quizás sea por eso. Pero realmente, pues no sé. Pues sí se le llama caja negra y convencionalmente, pues nosotros también le decimos caja negra, ¿no? Y lo que pasa es, esa es de esa información que se vuelve de la primera que quieres conseguir, porque es lo que más te va a guiar. Perdón, maestra. Tienes. O sea, ahorita que dijo como lo de los incendios, o sea, y están hechas de un material que es lo suficientemente resistente para todo. Para todo. Para impactos, o sea, aceleraciones muy, muy grandes, incendio. O sea, sí es agua. Así. Agua. Y de hecho también hay todos protocolos de cómo la tienes que recuperar si es que se cayó en el agua, por ejemplo, ¿no? Para no perder la data. Ese sí es todo un proceso para poder recuperarla y tener lo que quieres, que es lo que está adentro. Eso sí.
Yo tengo otra duda respecto a cómo es esta maestría, pensando un poco en que está enfocada a hacer la investigación de este tipo de hechos, pero que realmente las simulaciones son sumamente complejas, ¿no? Como para darle la parte práctica a las personas, al estudiantado en general. ¿Cómo es que metodológicamente uno aprende y qué habilidades debe tener justo como para poder entender o generar metodologías de investigación? Porque entonces es mucha observación, o sea, son muchas fotografías, se sobreponen, se puede como hacer algún tipo de adaptación, de modelo, ¿cómo materialmente se puede aprender si es sumamente complejo tenerlo en práctica o poder hacer una simulación del hecho? Hay varias metodologías. Hay una que, dependiendo también como de la magnitud del evento, es si puedes utilizar una u otra, ¿no? Hay una muy famosa que es si tienes un incidente más chiquito, pero es tal cual preguntarte varias veces por qué pasó tal, ¿no? Entonces cada cosa te va llevando a otra. Ese es como si tienes un evento muy, muy pequeño, ¿no? Ya si hablamos más de un accidente, hay una metodología que sí funciona bastante bien, que te va dando los pasos a seguir para poder llegar desde la línea de hechos, o lo que nosotros le llamaríamos la línea de hechos, hasta toda la parte sistémica, que utiliza también el por qué, o sea, como la metodología de preguntarte por qué, y entonces te va subiendo como niveles en el sistema, ¿no? En la parte del individuo y la humana, que es o sea, sí la tienes que cuestionar, ¿no? Después esto, pues, ¿por qué sucedió? No, pues porque el procedimiento estaba mal escrito, ¿no? Pues estaba en inglés y él solo habla español, por decir alguna mensada, ¿no? Entonces sí te van dando como... Sí hay varias metodologías que se han aplicado tanto para, por ejemplo, la aviación, y me parece también que en las cuestiones nucleares también usan, como son sistemas tan complejos, tienes que poder saber cómo atacarlos, ¿no? O sea, o cómo analizarlos. Entonces, pues esa es la que a mí más me ha gustado. Hay varias, ¿no? Pero a mí la que más me gustó sí fue una en la que es muy clara, y como soy muy ingeniera, pues era como muy de sigues los pasos y llegas a donde tienes que llegar. Y pues creo que sí hay también una parte muy que supongo que cualquier investigador tiene que tener, pero de curiosidad. De intuición, ¿no? Y si También. tú pierdes la curiosidad, pues sí creo que puedes tener menos análisis de la investigación, pero es no perder la curiosidad y no dejarte de cuestionar cualquier cosa, aunque te haga sentido, ¿no? O sea, si tú ves que es negro y debería haber sido rojo, pues cuestiónate por qué es negro, ¿no? Entonces creo que sí la curiosidad es fundamental y pues basado en la misma evidencia, ¿no? Es así, es muchas fotografías, muchos videos, entrevistas a todas las personas que puedas y que estén posiblemente relacionadas, ¿no? Análisis de los procedimientos, de cómo está tan regulada, pues ya sabes, si comparas tú los datos de vuelo con el procedimiento y no te hace match, pues también te da un indicio de por dónde puedes ir. Las grabaciones en cabina son básicas porque te cuentan toda la historia, ¿no? O sea, es como si tienen un choque con un coche y puedes escuchar lo que venía diciendo el otro que dice que no se pasó el alto, pero pues que 5 minutos antes dijo como me voy a pasar el alto, ¿no? Entonces te da un montón de información que puedes con ella pues, sacar las conclusiones, que la puedes volver un hecho, ¿no? O sea, el chiste siempre es, yo tengo esto, pero con la evidencia yo lo voy a convertir en un hecho para que nadie me lo cuestione y que pueda sacar la conclusión y las recomendaciones necesarias a quien tengan que ir, ¿no? Yo tengo otra pregunta más respecto a esa caja negra que tiene las grabaciones, pero además decía como la data. La data viene numérica, en estadística, segundo a segundo. ¿Cómo se puede interpretar? Pienso en la complejidad que puede ser un documento, pensando en vuelos tan largos o incluso los cortos, ¿no? O sea, si pensamos 2 horas, 60 minutos, ¿cuántos segundos? O sea, ¿cómo aparece justo esa información? Muy técnico, se graba en binario, ¿no? Y ya una vez que está en binario, tú tienes que hacer todo un procesamiento para poderlo pasar a lo que necesites que sea. Y te lo transforma a número, a letra, a lo que sea. Entonces, pues tú puedes pasarlo a una velocidad, a una altitud, a una alarma, a una cuestión de motores, a la condición del tren de aterrizaje. Entonces, vas a poder tener tanto como esa aeronave tenga sensores o no, ¿no? Entonces yo le pongo un sensor en el tren de aterrizaje para ver si está abierto o no. Ok, entonces ya lo tengo. Le pongo, y hay unos que son obligatorios, ¿no? Le pongo uno para que siempre me mida la altitud, ¿no? Y hay muchos que realmente también ya son lo que se jala para que
los pilotos tengan esa información en la cabina, ¿no? Entonces, ¿eso se pasa de manera inmediata? Pues es paralelo, o sea, sí se pasa y acá se está grabando, ¿no? De manera constante. Se graban dependiendo desde un segundo hasta un 16avo, hasta un 32avo, ahí sí es muy variable, depende del tipo de parámetro que sea. Quizás no recuerde muy bien y quizás mi equipo me vaya a regañar. Según yo, la altitud, por ejemplo, sí es algo que es más allá de un segundo, sí es, según yo, como un cuarto, un octavo, ¿no? Cosas por el estilo. Pero hay otros que quizás en el tiempo no cambian tanto, como por poner los que ya dije, la cuestión del tren de aterrizaje, pues entre un segundo y en otro pues es poco probable que haya cambiado su condición. Entonces ese creo que está como cada medio segundo, ¿no? Entonces todos se van a grabar dependiendo de su naturaleza. Y se almacenan y pues nunca he visto una caja negra, que no me lo crean. Porque nosotros trabajamos, sí es esta caja negra, pero como queremos ver más cosas, pues tenemos otra cosa que graba más cosas y sacamos una tarjeta, ¿no? O se manda vía inalámbrica. Entonces, pues nunca tenemos una caja negra. ¿Ese análisis de datos se hace con todas las aeronaves en cada vuelo? ¡Qué cantidad de información! Sí, un montón de data. Y eso ocurre obviamente cuando aterriza. O sea, dame la información para ver que todo estuvo bien, monitoreamos, bla, bla. Si hubo alguna irregularidad, pues poder saber preguntarnos por qué. Exacto. Y se almacena. Sí, se almacena. Y se queda como en el estadístico, ¿no? Porque el histórico. Nosotros somos conscientes de que no puedes... O sea, si pusiéramos como objetivos en la seguridad, pues mi objetivo sería 0%, ¿no? De eventos, de accidentes, de incidentes, pero no es una realidad, ¿no? O sea, entonces lo que trabajamos nosotros en la industria es el menor riesgo posible, ¿no? Entonces eso, pues si lo ves en números y gráficas, pues baja la tendencia lo más que puedas, ¿no? Hasta donde puedas. Entonces eso, pues llevando el histórico, pues te ayuda a ver cómo has ido fluctuando o no, o si ya lo mitigaste por completo, ¿no? O sea, te ayuda mucho a entender la historia de la seguridad en la aerolínea, hablando de una aerolínea, ¿no? Pero sí. Es que me pongo a pensar, exacto. Un montón de datos, son teras. Simplemente en un día, ¿no? La cantidad de información que vas a estar como manejando y bueno, o sea, es impresionante como ese procesamiento. Maestra, estamos ya como por terminar, se nos está acabando el tiempo y a lo mejor lo que yo quisiera como para este cierre es si en el tiempo, en estos últimos 10, 15 años, ¿no? Se han topado con situaciones o si están visualizando alguna circunstancia que puede empezar como a ser muy novedosa y que empiece como a poner como en pues no en aprietos, pero que tener que hacer estos ajustes a los temas de seguridad. No sé, pienso, a lo mejor estoy diciendo una tontera como de hasta temas como de cambio climático, no sé, cosas que puedan estar ahí, que digan, son desafíos que vienen y que evidentemente no estaban, pero ni programados estadísticamente ni nada. Creo que sí hay varios. O sea, bueno, el que dices, creo que sí, tal cual, ¿no? O sea, el cambio climático sí nos ha hecho tener que entender diferente todo lo que sucede en vuelo, ¿no? Muchas veces. Y ajustarnos a poder vivir con esos cambios de temperaturas, de todo. Tormentas, ¿no? Etcétera. Entonces no es tanto que no sepamos cómo hacerlo, solo es, pues quizás se vienen, o sea, antes era la temporada de calor estaba muy marcada, ¿no? Y ahora de repente llueve cuando debería estar haciendo 28 grados, ¿no? Sí, las estaciones estaban muy bien ubicadas. Exacto, y ahora en un lapso de un día tenemos todos los climas. Exacto, o sea, ayer hacía un calorón y después tienes una lluvia que te inundó circuito interior, ¿no? Entonces creo que esa es adaptación que sí va, no creo que estamos preparados para ellas, solo pues te tienes que preparar otra vez diferente para hacer pues como, pues sí, pues para poder atacarlas de la mejor manera, ¿no? Y la otra que yo creo que es en todos lados, pero no hay nada concreto, pero sí creo que la inteligencia artificial va a traer muchos cambios en muchas cosas, ¿no? Desde la parte de los controles, sin saberlo, como a ciencia cierta es lo que yo creo, o sea, sí creo que por ejemplo en la parte de los controladores pues se puede volver una herramienta muy útil, ¿no? Y en la parte de la cabina pues creo que está más complicado y más lejano, mucho más lejano, pero tampoco lo descartaría, ¿no? Que sea una posibilidad a que sea, quizás como lo comentaban, ¿no? Pero que sea un acompañamiento de tener algo que esté muy implementado con inteligencia artificial con una parte humana que no podemos dejar de tener, ¿no? Pero yo creo que eso sería como lo
lo que se ve, porque también la industria aeronáutica va muy lento. O sea, hay muchas cosas que van muy rápido, pero hay otras cosas que si son cambios como muy, muy drásticos, realmente le toma mucho tiempo poder implementarlos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso es lo que... Yo me atrevería a decir que hasta en una situación a lo mejor de proyección a unas décadas o lo que sea, la combinación entre lo aeronáutico y lo aeroespacial, que va a ser todo un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Estaría muy interesante verlo. Sí. Bueno, pues muy bien, pues maestra, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Les invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles en otra emisión de Mundo Forense y de verdad muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.